linda, ¿cómo están? Mi nombre es Juanpa Bustamante y hoy estoy acá porque seguramente compraste hace poco tu balance board y a través de este video te vamos a dar el paso a paso para que empieces a utilizarlo y a entrenar de una manera segura. Entonces, importante, como siempre lo digo, esto puede ser una tabla con un tubo o como lo llamo yo, es una maquinita de presencia. Mientras estoy acá montado me olvido absolutamente todo. Y no solo me olvido absolutamente todo, sino que estoy facilitando la integración de mi sistema nervioso central con el cuerpo. Entonces, para los que nunca se han montado en uno antes, digamos que recomendamos la primera vez que lo vayas a utilizar, utilizarlo en una superficie que frene un poco el rodillo, y en este caso podrías utilizar un mat de yoga. En su defecto, en caso de que no hubiera mat de yoga, podrías utilizar un tapete, podrías hacerlo en la manga por primera vez, ya que lo que buscamos es que esta superficie un poco más gruesa permita que el rodillo reaccione con mayor lentitud y vayas pudiendo empezar de una manera progresiva a entender cómo se mueve la tabla y cómo debes empezar a disponer tu cuerpo para que simplemente no te caigas de ella. Entonces, importante, siempre vamos a hacer lo posible porque la tabla esté ubicada sobre el extremo. ¿Qué quiere decir esto? Evitar arrancar desde esta posición, porque esta posición claramente va a hacer que la tabla reaccione mucho más rápido. Entonces, dicho esto, digamos que hay una serie de ejercicios progresivos que lo que buscan es ir generando adaptaciones progresivas. Entonces, número 1, antes de empezar o de pretender querer estar moviéndonos de un lado a otro, vamos a empezar a familiarizarnos de una manera lenta con el movimiento. Y lo que vamos a empezar a hacer es simplemente a descargar un poco más de peso sobre la pierna que está arriba y a levantar ligeramente el extremo que está en contacto con el piso. De esta manera yo voy a ir permitiendo entender que tengo que empezar a eliminar esta rigidez y tengo que empezar a soltar cada vez mi cuerpo. Entonces, paso 1, vamos a hacer pequeñas elevaciones, cada vez más grandes, manteniendo las rodillas flexionadas, hasta que empecemos a hacer solitos. Todavía no nos vamos a preocupar por girar. Como bien lo ven, al rodillo acá le cuesta un poco más rodar. Entonces eso me va a permitir empezar con mucha más calma a ir de un lado al otro. ¿Listo? Entonces, digamos que chuleado paso 1 de empezar a hacer pequeñas elevaciones, lo que vamos a empezar a hacer es que nos vamos a ir de un lado al otro. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejercer un poco más de presión en la pierna que está arriba y despacio dejarnos ir al otro lado. Vamos a hacer todo lo posible porque a través de estas progresiones vamos como completando repeticiones. ¿Qué quiero decir con esto? Ejercicio 1 que les expliqué anteriormente, puedo hacer 10 repeticiones, cambio de lado, a este lado nuevamente hago 10 repeticiones y progresivamente familiarizados, entonces vamos al ejercicio 2 en el que simplemente voy a pasar de un lado al otro. Voy a hacer presión y aterrizo, presión y aterrizo. Es muy importante entender que a través de esta superficie inestable buscamos mejorar la disociación articular. ¿Eso qué quiere decir? Entender que tenemos la posibilidad de hacer ajustes desde los hombros, desde los codos, desde las muñecas, desde la cintura, la cadera, la rodilla, los tobillos. Porque usualmente nuestro cuerpo y nuestro cerebro, en el momento en el que sienten que hay una pérdida del balance, a manera de una reacción protectiva, lo que genera es una tensión. Entonces, usualmente lo que sucede en los primeros momentos en los que empezamos a tener contacto con la tabla es que inmediatamente hacemos esto. Y parte de lo que buscamos es terminar con, mejor dicho, entender que este es el primer paso y que es normal, pero entender la importancia de ir
perdiendo la rigidez, porque de esa manera voy a poder hacer mayores ajustes a la tabla. Entonces, ejercicio número 2, vamos a completar 10 pasos de un lado al otro. Mi recomendación es sigan haciéndolo en el mat, ya que construir un engrama motor o un código de movimiento, empezando por el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, va a permitir que logremos a ese paso 10 con mucha mayor seguridad. Terminado el paso 2, donde vamos a contar 10 pasos de un lado al otro, vamos a seguir aún en el mat, y parte de lo que vamos a hacer en este movimiento es que vamos a tratar de quedarnos justo en la mitad. ¿Listo? Aprovechando que la tabla reacciona un poco más lento, nos vamos a quedar acá. Nuevamente nos vamos a concentrar en ir eliminando la rigidez, no estar acá todos tiesos, sino ir soltando el cuerpo y utilizando mis brazos a necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es que yo no pueda sacar un brazo, claro que lo puedo sacar, pero la idea es que yo lo saque y vuelva y suelte nuevamente mi cuerpo como para volverlo a tener disponible, porque en el momento en el que yo me quedo rígido, ya tengo dos estructuras que me permiten afinar mi balance, digamos, utilizadas. Entonces, uno de los ejercicios que podemos hacer acá, en el ejercicio 3, que es simplemente quedarnos, es empezar a mover los brazos suavemente, es empezar a llevar las manos arriba. Como se los dije inicialmente, entendiendo que en este momento el mat nos permite sentirnos un poco más en confianza porque le está quitando velocidad de reacción a la tabla. Terminado esto, propongo un paso número 4 o un ejercicio número 4, y es, voy a hacer cambios progresivos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a marcar un cambio, entonces hago un cambio. Voy a hacer dos cambios, entonces voy a hacer 1 y 2. Voy a hacer 3, entonces hago 1, 2, 3. Voy a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Y así me puedo ir hasta que llegue a 10. Esto con el propósito, como les dije, de ir familiarizándonos un poco con el movimiento de la tabla. Haciendo un poco de énfasis en una explicación que es importante, un engrama es un código de movimiento que creamos en el cuerpo. Ejemplo, caminar. De un día para otro, cuando éramos bebés, no nos paramos y caminamos. Primero levantamos la cabeza, después nos sentamos, después empezamos a gatear, después empezamos a pararnos agarrados de algo, después empezamos a dar solitos y después empezamos a dar pasos y nos caímos 1000 veces. Pero poco a poco le íbamos dando las herramientas y la información necesaria a nuestro cerebro para que fuera creando este código de movimiento. Entonces, hagámoslo igual con la tabla, que no hay velocidad y no hay afán para simplemente como ser mejor y quererlo hacer de una manera más arriesgada. Entonces, hagámoslo progresivo para que sea sostenible en el tiempo de alguna manera. Entonces, digamos que de acá se siguen sumando progresiones y ejercicios. Dentro de estos, ¿cuáles hay? Después de que yo ya tengo un poco más de soltura, digamos que propondría un ejercicio número 5, y es, pon una canción, la que más te guste, y trata de quedarte ahí, todo el rato en la canción. Miren que aún sigo en el mat. Esto me va a permitir empezar a entender que yo la tabla la puedo controlar desde mis rodillas, pero también la puedo controlar desde mi cadera. ¿Qué quiero decir desde mi cadera? Miren que yo en este momento no estoy flexionando mis rodillas, sino que el movimiento lo hago desde la cintura, y este movimiento lo puedo empezar a integrar con las rodillas. Esto se va a traducir en una mayor eficiencia de asertividad en los ajustes que tengo que hacer para mantenerme encima. Otros ejercicios que podemos empezar a hacer desde acá, simplemente hacer pequeñas flexiones de piernas, volver arriba, empinarme, volver arriba, girar una pierna y girar la otra. Porque digamos que yo la tabla no únicamente la puedo utilizar ubicado en esta posición, sino que también puedo hacer este tipo de movimientos. Entonces, digamos que para empezar a explorar esta otra postura,
podemos hacer una progresión similar a la que explicamos para la posición frontal, en la que yo simplemente, estando en la tabla, con una pierna adelante y la otra atrás, puedo empezar a hacer lo mismo. 2, 3, 4, 10, cambio de pierna, otras 10, y puedo empezar a hacer cambios. Un lado al otro. Un lado al otro. Y lo mismo hacer los que son avanzando. Hago una repetición, hago una y hago dos, hago una, hago dos, hago tres. De igual manera aquí, quedarme, poner una canción, empezarme a soltar, empezar a entender qué pasa cuando esta rodilla se extiende, cuando esta punta de pie hace presión, empezar a entender cómo permito que mis piernas se muevan sin que mi cabeza necesariamente se esté moviendo. ¿Listo? Esos son algunos de los ejercicios de progresiones que proponemos. Entonces, importante, mi recomendación es, dentro de ese afán que mantenemos, es como, hey Juanpa, entonces ya me hice 10 minutos en el mat, entonces ya me puedo pasar para el piso. Mi recomendación es, no hay afán de ser mejor, todos los días van a ir sumando un poquito. Entonces mi recomendación es, dejen el mat por lo menos una semana, para que progresivamente vamos, como se los dije ahorita, creando ese engrama de movimiento y le vamos sumando como experiencias de ajustes a nuestro cuerpo con el propósito de que esto pueda traducirse en mayor control del movimiento. Entonces, una vez yo terminé mi semana de adaptación con el mat, ya puedo ir al piso. Entonces se van a dar cuenta que en este momento la tabla reacciona mucho más rápido, puesto que el rodillo no tiene tanta fricción y va a permitir un deslizamiento mayor. Entonces desde acá la idea es cuál, vamos a repasar esos ejercicios que hicimos inicialmente en el mat, y estar haciéndolos en el piso les va a permitir entender como la gran diferencia que hay entre hacerlo en una superficie que ralentice o en una superficie que permita el deslizamiento. Entonces nuestra propuesta acá es la misma, 2, 3, 4, 10 repeticiones, cambiando de lado lo mismo, una, cambiando de lado lo mismo, 2, y acá se va a sumar un factor que lo dificulta, y es que tengo que empezar a hacer mayores ajustes, porque es normal que yo empiece a salir y la tabla se ruede, o que yo aterrice y que la tabla se siga rodando. Entonces, de alguna manera esto me va a exigir empezar a hacer movimientos un poco más bruscos para evitar que la tabla se me resbale. Juanpa, ¿qué más puedo hacer desde acá? Puedo hacer 1000 cosas. Puedo empezar a hacer trabajos de coordinación oculo-manual con una pelotica, que ahora se los voy a mostrar. Puedo desde esta posición empezar a entender cómo le doy control a la tabla desde acá, simplemente haciendo un poco de presión en las piernas, abriendo un poco la cadera, y desde acá igualmente puedo ir a un lado y al otro. Si ustedes lo ven, yo en ningún momento estoy rígido, o sea, yo en ningún momento estoy haciendo fuerza. Hago ajustes, claro que hago ajustes, pero en ningún momento estoy rigidizando mi cuerpo, porque lo rígido simplemente no se adapta, y parte de lo que yo necesito es adaptarme permanentemente a los cambios que está proponiendo la tabla, y el estar suelto pues me permite adaptarme de una manera más fácil a ellos. Desde esta posición, lo mismo, subo, cambio, giro, o al otro lado, bajo, desde acá, digamos que un poco más avanzado, puedo bajar, apoyar mi rodilla, quedarme ahí, desde ahí también jugar yendo adelante y yendo atrás, y de acá para allá lo que se viene es diversión. Entonces, a seguir explorándola, a seguirnos moviendo, y bueno, ahí les dejo.